Cine para Imaginar Puebla, Oh, que ya. dirige Jorge Lanzagorta, no sé si lo conoces. Eh, ¿De discapacidad y y VIH conoces a alguien? de discapacidad con VIH no conozco a nadie. ¿No? Y no, y fíjate que esa es mi pregunta desde el 2019 dentro de la clínica especializada Condesa con Manolo Arellano y con Juan Pablo Caicero y también con Alair, que también forman parte de Inspira Cambio. Y Ujú. justo es eso, ¿qué están haciendo para poder involucrar en temas de educación sexual a las personas con discapacidad? En mi caso, como yo soy ciego, pues específicamente a la población de ciegos y débiles visuales del país. Pero bueno, hasta ahorita eres el primero que encuentro que tiene pues como un trabajo hecho o pensado para justo acercar estos temas a personas con discapacidad. Somos Y la, muchos. Aquí en pues yo no Guadalajara, conozco. Ajá. aquí en Guadalajara mínimo somos dos. En el programa estatal está Erika Canchola, que antes de que yo desarrollara, o a la parte que yo iba desarrollando el material, ella hizo también un material para personas que tenían discapacidad auditiva. Eh, el, el cual no me acuerdo mucho porque ya fue hace mucho que lo tuve en mis manos. Y por ejemplo, en Ciudad de México está Maribel, está Maribel Ortega de Ave de México. Ella es maestraza. Ella tiene unos materiales súper bonitos en tercera dimensión. Y está en Puebla está no se llama Antonio, se llama, no me acuerdo. Fíjate que yo nunca olvido una cara y hay gente que quiero mucho, pero luego cuando me preguntan por ellos, se me olvida, se me olvidan los nombres, pero ahorita me voy a acordar cómo se llama. Él vive con discapacidad motriz y hemos coincidido en muchos espacios desde como el 2008. Me acuerdo que nos conocimos en una conferencia internacional de VIH porque él vive con VIH y también vive con discapacidad motriz. Y de ahí, pues hemos coincidido en diferentes eventos, en ese entonces de juventudes y VIH. Y no tengo idea porque no me puedo acordar de su nombre. Y tengo ese problema. Luego, cuando conozco dos personas con el mismo nombre, a la hora de que tengo que dar referencias, se me borra el cassette. Ok, no te preocupes. Oye, ¿sabes qué? Yo me Dime. acerqué, Yo sí tengo yo una me, pregunta para ti. No sé si a puedo ver, hacerla. ¿Por sí, por qué supuesto. estás abordando los temas de VIH? Porque justo es lo que te iba a contar. A ver. Yo empecé con los temas de VIH porque bueno, yo vivo en Oaxaca solo desde los 15 años Ujú, y conservo amigos desde 1998. O sea, tengo amigos desde que llegué a Oaxaca y que pues a la fecha llevamos 23 años de amistad. Y ujú. uno de mis mejores amigos dio positivo a VIH hace como 3 o 4 años, quizás. No, hasta más, hace como 5 años, tal vez. Entonces, a partir de eso, sin querer, yo me vi involucrado desde el primer instante, o sea, desde que él me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Pedro? Mi pareja está hospitalizada Ujú. por presentar un cuadro muy, muy grave de De Zika. Zika. De Zika. Está en pertinentes y ahí sale que también tiene VIH. Entonces me habla y me dice pues lo que está pasando y en ese momento pues tuve que bajar al centro de Oaxaca a intentar buscar un laboratorio que quisiera atendernos a las 7 de la tarde Ujú. para que se hiciera la prueba y luego aventarme todo el rollazo que es ingresar al Seguro Social para que pues les empiecen a dar los tratamientos antirretrovirales.
y pues llevé como este acompañamiento y luego en Ujú. febrero del 2019 ya con información pues general sobre el VIH, yo creo que un poquito más de información de la que la población en general puede tener sobre el tema, me enfrento con la terrible situación de tener que tomar un tratamiento profiláctico post-exposición por una mala onda de una persona. Ujú. Eh, y entonces me pasan dos cosas bien, bien importantes, que es que en el momento en el que me doy cuenta lo que me pasó y que estoy en riesgo, bueno, yo ya sabía que eran los profilácticos post-exposición, más o menos cómo se debían tomar, que los capacites te los podían otorgar de forma gratuita, que era como parte de un servicio que se supone da los servicios de salud de México. Y Ujú. entonces yo empecé a buscar en internet cuál era mi capacit más cercano aquí en la ciudad de Oaxaca. Lo encontré, pero no me contestaba nadie, porque además era bien temprano y además era viernes. Y el punto fue que me terminaron contestando en una clínica del gobierno de Guadalajara, ¿A precisamente. poco? Sí. Y entonces, cuando les digo, o sea, yo bien pues bien inocente y también quizás un poco pensando en el primer mundo, lo primero que digo, no, pues es que quiero saber qué necesito para poder accesar a los profilácticos post-exposición. Y lo primero que me dicen es, el profiláctico post-exposición no se le da a los homosexuales, porque los homosexuales se excitan al tener sexo con personas con SIDA. Y me No. cuelga el teléfono. Y ¿Hace cuántos años entonces fue eso? en el 2019, en febrero, o sea, Mm. hace exactamente 2 años, porque fue el 15 de febrero. Mm. Me contestan eso y pues, a mí me saca de onda, así de cómo me van a decir eso, que además se me hace súper jalado de los pelos. Ujú. Volví a marcar, me volvieron a decir lo mismo, pero además les dije, no, es que no me importa, o sea, yo quiero accesar a ese tratamiento y lo voy a conseguir. Pues, Ujú. me lo pueden dar allá en Jalisco y la segunda respuesta negativa fue, no, esos tratamientos no se dan a homosexuales y la otra, necesitarías ser del Estado para que te los proporcionen. Si vienes de otra parte del país, no se te proporcionan. Y no en todo el país hay tratamientos profilácticos post-exposición. Solo hay determinados estados en donde se pueden dar. Y entonces, pues sí me sacó mucho de onda, pero también me hizo como planear mi estrategia para cuando me contestaran en Oaxaca. Y entonces cuando me contestan en Oaxaca, como 2 horas después, me dicen lo mismo. Los profilácticos post-exposición no se dan a las personas homosexuales porque los homosexuales se excitan al tener sexo con personas con SIDA. O sea, ni siquiera sexo con personas con VIH, sino hasta para eso súper mal empleado el término, ¿no? Y o sea, de no saber la diferencia entre VIH y SIDA. Y bueno, después de todo un show y de todo un performance, porque además Capacis en Oaxaca está a 3 pueblos de donde yo vivo, Ujú. entonces sí fue todo un drama, pero lo logré conseguir en el Capacit, después de varias mentiras, la verdad. Ujú. Y entonces empecé a tomar el Truvada y otro que creo que se llama Altegravir Mm. durante 30 días y empecé a hacer una bitácora, porque justo mi amigo tomaba el Efavirenz con no sé qué otro, Con Trubada, yo creo, con Truvada, creo que sí. Me decía que él tenía muchas pesadillas, que eran muy psicóticas, pero por el Efavirenz. por el Efavirenz, exactamente. Ujú. Entonces, yo empecé a hacer una bitácora diaria de todo lo que vivía durante el día, la tarde y la noche,
mientras estaba tomando esos medicamentos. Obviamente también yo tuve la oportunidad de acudir a un infectólogo particular. En ese inter también mi amigo iba conmigo y yo le pagaba su consulta y poco a poco me fui metiendo a esos temas y terminé haciendo algunas entrevistas con la gente de la clínica especializada Condesa en Ciudad de México, a Manolo Arellano, a Juan Pablo Caicero y a otros colaboradores de la clínica. Y justo Juan Pablo me empezó a abrir las puertas pues a todo este mundo de experiencias que han ido acumulando todos ustedes. Y justo pues me empiezo a topar con cosas como los profilácticos post-exposición, este aforismo de indetectable es igual a intransmisible, estas como nuevas concepciones de ver el VIH, de ver como el transgénero, o sea, toda esta como, por decirlo de una forma, vanguardia en cuestiones de salud sexual que pues se vive en México, pero que no es tan difundida. Y Fíjate entonces, pues, que eso que, ajá. discúlpame la interrupción, totalmente, pero esto que me cuentas es hasta totalmente de denuncia. En el 2019 nosotros ya teníamos un plan con el programa estatal de VIH para entregar profilaxis post-exposición a cualquier persona que lo solicitara e incluso o sea, estaba disponible en el programa estatal de VIH y personas homosexuales, bisexuales y trans tenían acceso a este tratamiento. Entonces, sí, o sea, eso que tú me platicas es hasta de denuncia. Te lo digo porque yo soy el representante o sea, de la organización dentro de la vocalía que hace el programa estatal y en ese entonces, pues sí, teníamos sesiones de vocalía, no había coronavirus y, y pues justo era un tema que nosotros habíamos luchado. Y sobre todo en viernes y temprano sí está disponible, porque aquí abren desde las 8 de la mañana, ya hay servicio, y cierran a las 3. Lo complicado hubiera sido por la tarde. Y también hay otra organización que tiene un convenio con el programa estatal y que también atienden a personas en la tarde para la profilaxis. Entonces, sí está digno de una denuncia eso. Pues la verdad es que sí, pero bueno, a lo menos la forma en la que yo he intentado como hacer algo, pues no de denuncia, sino más bien como de visibilizar todos estos temas, es justamente hablar con ustedes que tienen, pues que tienen la verdad de la experiencia, de vivirlo, de trabajar por el tema y a favor de las personas que en este caso, por ejemplo, yo he vivido como este tipo de circunstancias. Francamente, si yo no hubiera tenido la experiencia de mi mejor amigo años antes, a mí yo hubiera vivido el febrero del 2019 esperando pues sí, con angustia 3 meses después para hacerme la prueba del VIH. Pero pues pareciera que esta información de pronto de la que nosotros hablamos ahora es información que solo se maneja en círculos muy cerrados. No hay tanta difusión de gobierno, de plano, pues ni se diga, ¿no? Y tan ni se diga que, bueno, en el 2020, pues Alain, Aldair, Cali y muchísimos otros más, pues hicieron su protesta en frente de las oficinas del Seguro Social, pues porque no había desabasto, porque había desabasto, perdón. Uh -huh. Y todas esas cosas, pues que de alguna forma yo he ido siguiendo justo a partir del 2019 como más intensamente, ¿no? Nosotros también acá hicimos nuestra protesta fuera de la delegación porque estamos viviendo un tema parecido en diferentes fechas y sí logramos que se solventara el tema del desabasto en el IMSS específicamente. Y pues, ¿qué te digo? Tienes razón, los temas que tienen que ver con las personas, hombres que tenemos sexo con otros hombres, las personas trans, las personas que vivimos con VIH, no están siendo abordadas por el gobierno, ni estatal ni federal. Sobre todo en el estado de Jalisco, a este tema se le invierte lo menos posible. Yo creo que este año hubo una inversión de
1.2 millones de pesos en todo el año para todo el estado de Jalisco, para todas las organizaciones civiles que existen en el estado. Eso quiere decir nada. Es decir, son 3 proyectos de unos entre 600 y 400 mil pesos que van súper focalizados a ciertas cosas. Cuando en un escenario difícil que ya vivíamos antes, es decir, antes de que de la entrada de la presidencia de México, antes de López Obrador, el, el gobierno federal invertía entre 5 y 7 millones de pesos al año en las organizaciones de la sociedad civil del estado de Jalisco para proveer servicios que el gobierno no podía proveer o que no sabía cómo, como pruebas, entrega de insumos de prevención, estrategias de cambio de comportamiento, entre otras. Y ahora tenemos ya varios años que eso no existe del gobierno federal y el gobierno estatal apenas está haciendo una pequeña inversión que no permea porque ni es constante ni es suficiente. Entonces, tampoco tenemos campañas de prevención de ningún tipo, o sea, ni federales ni estatales. Entonces, sí es cierto, esa información la tiene pocas personas y la realidad es que el mayor acceso a la publicidad, a compartir información errónea, la tiene cierto nicho conservador que fácilmente promueven ese tipo de cosas como las que te dijeron a ti cuando solicitaste el PREP. O sea, no es una casualidad. O sea, todavía siguen estando esas personas como tomadores de decisión y ni los diputados, ni los gobiernos municipales, ni muchas personas en la Secretaría de Salud tienen idea de qué es el VIH, de qué es el SIDA, de qué es la profilaxis, preexposición, postexposición. Es más, ni siquiera tienen idea de que indetectable es igual a intransmisible. Entonces, por eso no les hace como, no les da vuelta en la cabeza el ratoncito para pensar que si las personas que viven con VIH se detectaran a tiempo, tuvieran acceso al tratamiento, tendrían una mejor calidad de vida, no podrían transmitir el VIH a otras personas y las demás otras personas utilizaran condón o algún método de prevención que les fuera bien como el PrEP, viviríamos una generación libre de SIDA. Pero no, ellos no tienen idea. Justamente, y menos si al tema de la sexualidad le incrustas la discapacidad, porque ese es otro punto, porque como tú bien dices, pareciera que las personas con discapacidad no tienen entrepierna, no tienen una vida sexual. Es bastante terrible esa situación. Pareciera que nadie vive con discapacidad. Pareciera que las personas que se encargan de hacer nuestras leyes no tienen idea de que, de que la discapacidad es algo con lo que todos en algún momento vamos a vivir, es algo que todos vamos a experimentar de una manera u otra y que deberíamos ser, aunque sea poquito, conscientes de que este mundo es compartido. O sea, eso es lo que parece de nuestras autoridades, no tienen ni idea. Exacto, totalmente. Totalmente. Oye, ¿y puedes contarnos un poco de tu experiencia personal con el VIH? ¿Qué te cuento? Tengo muchas experiencias con el VIH. ¿Cuál te cuento? La que tú quieras. Pues, no sé, yo podría escribir un libro. Yo tengo VIH Todos desde los podemos escribir un 22. libro. Y ahí Ok, escribí uno muy malo. ya. Pero yo lo que te puedo decir es que, a ver qué cosas puedo decir que les sirvan a los demás. Yo rompí el closet del VIH porque estaba siendo muy egoísta. De pronto, yo trabajaba en una organización como Códice, yo no era el presidente de aquí, pero así, en un resumen rapidísimo, porque luego dicen que siempre cuento esto, tuve la oportunidad de ir a la Conferencia Internacional de VIH en México y después en Washington. Cuando fui a Washington, ¿o fue al revés? No, sí, cuando fui a Washington, yo di un taller que tenía que ver con la discapacidad y con los materiales educativos. Y se acercó una joven como de 22 años que vivía con VIH porque nació con VIH. Es bien linda, es mi amiga todavía. Y haz de cuenta que
ella me dice, oye, ¿qué es lo que haces? Está súper padre tu taller, ¿a qué te dedicas en tu organización? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo mueves los temas de VIH? Y yo, no, pues yo solo hago el diseño gráfico. Y dice, ¿y por qué no haces todo esto que vienes y nos enseñas acá? Y les dije, es que me dijeron que como no soy psicólogo, pues yo no puedo hacer esto. Y me dijeron, no, me dice, ese lugar que tú quieres está ahí, pero no está ahí esperando a que tú llegues. Si tú tienes que ir y tomarlo. Lo que tú puedes hacer por la gente es algo que tú decides hacer, es algo que tú llegas y ahí lo vas a hacer. Nadie te lo va a dar. Y justo así hice. Después de conocer otras personas que viven con VIH, después de sentirme fuerte, después de reconocer otros liderazgos, de aprender, yo llegué y les dije, a ver, esto es lo que se tiene que hacer. Tenemos que cambiar todo el programa que tenemos para las personas que viven con VIH y lo tenemos que hacer así. Varios meses pasaron y cambiamos todo el programa y hicimos un montón de cosas que antes en COICE nunca se habían hecho. Ya teníamos nosotros el módulo, cambiamos la manera en la que funcionaba el módulo totalmente. Y cambiamos la manera en la que se daban los talleres a las personas que vivían con VIH, la manera en la que se hacía la consejería, cambiamos un montón de cosas. Y eso disparado de que yo escuché, aquí se hacían unos programas que se llaman Contrarréplica. Y en uno de esos programas participó un testimonio anónimo, que además yo odiaba los testimonios anónimos de personas que vivían con VIH, porque siempre era lo mismo, escuchar a la persona víctima que decía que todo era terrible y que todos íbamos a morir. Entonces, esa persona que decía que le había ido terrible, resultaba que era mi amigo. Y que yo pude haberle ayudado para que no hubiera pasado por todo eso, por lo que pasó. Yo lo reconocí porque era mi amigo y porque sabía cómo era. Y aunque era un testimonio con la voz distorsionada y con sombras y todo eso, yo sabía que era él. Entonces, llegando me acerqué y le dije, oye, yo sé que pasaste por todo esto y quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. De ahí en adelante dije, esto no me vuelve a pasar. Dije, en la medida de lo posible, voy a ayudar a la gente que tenga cerca. Porque así me enseñaron en mi casa, porque así lo hacemos nosotros. Y porque creo que todas las personas que tenemos una actividad profesional y nos gusta, tenemos la oportunidad de ejercer nuestra actividad profesional ayudando a los demás. Entonces, de ahí entonces fue que nos fuimos capacitando todos un poco más, que empezamos a hacer más cosas, que empezamos a ver todas las cosas que tenía transversales el VIH. Ese es el asunto de cómo es que yo tomé el valor para hablar sobre el tema. Además, mi familia ya sabía, mis hermanos ya sabían. Hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que a lo mejor ve esto y se entera. Pero pues no puede, no hay aún así como hacerle así y de pronto todo el mundo sepa. No. Entonces, si todo fuera como con un chasquido y ya salí de todos los cosas que tenían que salir, pues qué fácil, pero no, no se puede. Entonces, donde es oportuno, voy y lo digo, tampoco es así como que, como tú dices, a ver, no voy a llegar diciéndole a todo el mundo, ¿sabes qué? Yo soy Leo y vivo con VIH. ¿No? Siempre que eso sirva para algo, lo voy a decir. Porque me han tocado cosas difíciles que tienen que ver con el VIH, dificilísimas. Sí, una vez en un viaje, no se me ocurrió que en algunos otros países el tema del VIH es difícil para la gente, en países desarrollados, donde la gente se pone agresiva si se enteran que ellos con VIH. Y una vez me sucedió así con una persona que ni siquiera hablaba mi idioma y que dije, Dios santo, aquí me va a matar. Como sea, fue una experiencia. Pero hace no muchos años, me acuerdo que estaba saliendo con un chavo y todo iba muy bien. Pues son de esas como veces que tú conoces a alguien y hacen clic tan fuerte que todos los días se ven, que todos los días tienen sexo muy rico. Y de pronto un día llego a la casa y me dice, ven, quiero hablar contigo. Y yo así como que, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué las cosas han cambiado? Y me dice, Rafa me dijo que vivías con VIH. ¿Por qué no me habías dicho eso? Y yo así, güey, ¿qué onda con Rafa que te está diciendo eso? O sea, Rafa era un compañero de trabajo del que yo ni sabía que yo vivía con VIH.
Entonces, estaba enojado el tipo. Me dijo, yo te dije que si estabas enfermo de algo y tú me dijiste que no estabas enfermo de nada. Yo le dije, sí, tú me dijiste que si estaba enfermo de algo. El VIH tiene una enfermedad que se llama SIDA y yo no tengo SIDA. Y también te dije que yo no iba a hacer nada que te pusiera en ningún tipo de riesgo. Y le cayó el 20 de que sí le había dicho eso. Y le dije, y hasta ahorita hemos tenido relaciones sexuales siempre con condón. Nunca se ha roto el condón, nunca has tenido contacto con ninguno de mis fluidos que puedan transmitir el VIH. En ese entonces no estaba el indetectable, el intransmisible, pero yo siempre he sido indetectable. Entonces, como que le cayó el 20 de que la regó feo. Yo me molesté muchísimo, porque ¿qué derecho tiene la gente? O sea, yo sí pensaba decirle, pero estaba buscando, estaba sondeando, le estaba como hablando del tema, estaba buscando el momento específico para poderle decir. Y que alguien llegue y te quite ese derecho así nada más, la verdad es no tener muchas cosas. Entonces, iba a decir no tener madre, pero ¿qué culpa tienen las madres? Eh, entonces, esa fue otra experiencia que tuve. Ahora, a mí ya no me agarran igual. O sea, ahora ya he aprendido muchas cosas. Y sí busco el momento específico para, para poderlo decir, pero también sé que sé que valgo, o sea, vivir con VIH, en algún momento de mi vida sentía que vivir con VIH de pronto me quitaba algún tipo de valor y que tenía que hacer ciertas cosas que me hicieran excelente para valer lo mismo que los demás. Ahora ya no es así. Ahora ya valoro un poco más quién soy y cómo soy, pero ha sido todo un proceso. Y yo creo que eso es algo que a mucha gente le pasa, que siente que el VIH de pronto nos vuelve como si estuviéramos rotos, como si fuéramos de segunda, como si no estuviéramos bien. Y de pronto empezamos a aceptar cosas así como, es que ya le dije que vivo con VIH y ya me aceptó, entonces voy a seguir con él. O sea, como lo que creemos que merecemos. Y la realidad es que merecemos todo lo que queramos, porque no, ni estamos incompletos, ni estamos rotos, ni tenemos algún problema. Toda la gente es diferente y eso es verdad. Todos somos diferentes, todos y todas. Entonces vivir con VIH es una diferencia como la que tiene cualquier otra persona. Y eso también fue otra cosa que yo aprendí y para la vida y que es algo que yo le comunico a la gente. ¿Qué otra cosa? Fíjate que aquí en mi trabajo no es que fueran mala onda. Bueno, algunos sí. Cuando te dije eso de que me dijeron de que no podía trabajar los temas de VIH porque no era psicólogo, más bien los fundadores de la organización esperaban que yo tuviera el valor, que asumiera mi posición y que la defendiera. Porque ciertamente, ¿qué tipo de liderazgo iba a ejercer si si yo no me sentía seguro de mí mismo? O sea, entonces, tan buen papel hice que me propusieron para la presidencia de Códice y es así como estoy aquí. Otra experiencia que yo recuerde, o cosa que me importaría decir con VIH, sobre el VIH, bueno, yo siempre le digo a la gente que el VIH nunca ni une ni separa personas. El VIH es como cualquier cosa, como roncar, como ser adicto a los videojuegos. Digo, no lo digo como cosas negativas, yo no ronco, o como despertarse diario todos los días, temprano, o como desayunar cereal con avena. Sigo, el VIH es algo que es parte de tu vida y que funciona como las demás cosas de tu vida. Entonces, cuando tú tienes una relación, y si te dejan por vivir con VIH, igual te dejan porque te vuelan los pies, porque te gusta el pop, porque te guste Karim León, que es un cantante de música ranchera bien guapo, o porque le vas a las Chivas. O sea, la realidad es que es una circunstancia como cualquier otra. El VIH ni acerca ni separa personas, o sea, no. Si una persona no te quiere por vivir con VIH, que se vaya, porque la realidad es que era algo
es muy negativo que la gente discrimine. Yo, en realidad, en esta etapa de mi vida, hay cosas que no podría... ay, ¿cómo se llama eso? Como cuando te pones de acuerdo, cuando, como para mediar entre tus exigencias y las de la otra persona. Bueno, hay cosas que yo, no se llama tolerar, se llama como, tampoco cabildear, tampoco, como cuando te pones de acuerdo para que entre lo que pide alguien y lo que pides tú lleguen a acuerdos. Yo no podría llegar a algún acuerdo con una persona que sea, por ejemplo, transfóbica o que, o sí, sobre todo que discrimine. Entonces, esas son cosas que he aprendido, que digo, hay cosas que no son negociables y esas son de las cosas que no son negociables. O sea, la transfobia, por ejemplo, o la discriminación a las personas que vivimos con VIH, o la discriminación a las personas con discapacidad, o pues así. Otra cosa que he aprendido mucho es cómo es que nosotros, los hombres que tenemos sexo con otros hombres, somos más vulnerables al VIH. ¿Cómo es que toda esta historia de discriminación que vivimos, ya sea porque la vimos en medios de comunicación, porque la vimos en la televisión, porque la vimos en las películas, porque la vimos en la calle, o la que vivimos nosotros mismos porque nos sucedió, porque de pronto un día estabas en la escuela y llegó un compañero que se encontró un cuaderno que habías perdido y lo abrazaste y la maestra te dijo, ay, qué jotos, ¿por qué se abrazan? Eso que dijo enfrente de todo el salón, ¿cómo te afecta a ti? Ya sea al que le dijeron foto o si fuiste de los que vieron eso. Y como todas esas pequeñas cositas, lo que dijo tu papá cuando estaba viendo a Juan Gabriel en la tele, lo que dijeron en el programa de chismes sobre Freddie Mercury, como todas esas cosas se van juntando en ti y te afecta. Y de pronto, pues se convierten en homofobia interna. Y como eso nos hace más fácil que nos preocupemos en mil cosas, menos en nuestra prevención. No solo de VIH, sino de muchas otras cosas. Y esas son cosas como que yo creo que las cosas más importantes que he aprendido que tienen que ver con el VIH. Ok, oye, ¿y puedes contarnos un poco cómo son los talleres que haces en Códice? Sí, ahorita tenemos dos modalidades. Bueno, una. En Códice tenemos un taller que se llama Salud, Dignidad y Prevención Positivas, que no es el mismo que el gobierno promovió hace algunos años. Cuando yo fui a Washington en el 2012, tuve una reunión con otras personas que vivían con VIH de todo el mundo y que estaban desarrollando estos temas. Yo llegué a Guadalajara, revisé un manual que ellos tenían, el GNP Plus, que es el Global Network of People Living with HIV, y empecé a desarrollar los temas, pero adaptados aquí a la ciudad. Después, aquí nosotros teníamos un taller que se llama Cerrando Círculos, que estaba basado en la terapia gestal. Entonces, de acuerdo a la dinámica que tenía la gente que venía aquí, y cambiamos toda la terapia a que fuera individual o en pareja, pero también a que las personas que tenían un diagnóstico nuevo abordaran una serie de temas que tenían que ver con la vida cotidiana, que tenían que ver con el trabajo, con la legislación, con los viajes, con la nutrición, el descanso, el ejercicio, con los medicamentos, con cómo hablar del diagnóstico. Y de eso hicimos un curso. Y actualmente yo soy el encargado de dar ese taller. Es un taller individual, en pareja o en familia, en donde tratamos de desarrollar todos estos conocimientos. Entonces, esos son los talleres que nosotros hacemos para personas que viven con VIH. No son grupos de autoapoyo, tenemos terapia individual y justamente las personas que nosotros tenemos para terapia individual es gente súper sensibilizada, gente que son pares, gente que o ha vivido con VIH o tiene alguna pareja que vivió con VIH o que están cercanos al tema y que lo han vivido.
Entonces, para nosotros eso es súper importante porque creemos que es lo mejor, que es lo mejor, que la gente realmente conozca el tema porque, como tú dices, esta información no ha permeado, entonces todavía existe mucha gente desinformada. Totalmente. Oye, y como ya para ir cerrando, ¿cómo se vive ahora el desabasto o los desabastos que han habido desde hace algunos años en varias partes del país, pero cómo se viven en Jalisco? Mira, Jalisco es muy grande, entonces el desabasto se vive diferente aquí en la ciudad que fuera de ella. Fuera de la zona metropolitana es otra cosa. El desabasto existe principalmente, hay varios tipos de desabasto. Está el desabasto de medicamentos, pues. Y ese lo vivimos principalmente en el IMSS, donde por motivos logísticos no tiene el tratamiento en la clínica. Y ahorita estamos trabajando muy cercanamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que en el momento en el que la persona tenga el problema, conectarlo específicamente con la persona que se lo va a solucionar en menos de 24 horas. ¿Qué otro desabasto tenemos? Desabasto de servicios. Es decir, que las personas no pueden acceder a vacunas, a citas, a estudios. Y ese también lo arreglamos. Ese lo encontramos ahorita en las personas que tienen diagnóstico reciente en los hospitales del INSABI. O bueno, aquí es un show con lo del INSABI, pero esos serían el Hospital General de Soquipan, se llama Soquipan, que está en Zapopan, el Hospital Civil Nuevo, el Hospital Civil Viejo y la Clínica 180, creo. Bueno, no recuerdo muy bien. Total, el asunto es que las citas están siendo muy prolongadas porque dicen que no tienen suficiente personal, que muchos de su personal está rotando al tema de COVID. Entonces, las citas se están alargando. Y hemos estado tratando de impulsar que cambien esas cosas, que las citas se acorten. Y pues el Hospital Civil Viejo sí ha tenido citas los sábados que generalmente no trabajan y ha empezado a hacer movimientos para que la gente tenga una cita más oportuna, pero es algo con lo que todavía estamos luchando, con citas de 4, de 6 meses. Entonces, sí, eso sí, cuando hablamos de desabasto, así vive el desabasto. Y también las personas que viven fuera, pues se enfrentan a lo mismo. Actualmente el IMSS, como en todos lados, ahorita tiene una receta resurtible de 3 meses y también los hospitales civiles están dando medicamento hasta por 3 meses. Ujú. Ok, pero esas recetas resurtibles que están dando por 3 meses en Jalisco, sí las están surtiendo, porque en varias partes del país solo está dicho, sí te dan las recetas resurtibles, pero tienes que ir mes con mes por el medicamento, no es que te den No, el acá tratamiento sí. de 3 meses. Sí te lo dan en 3 meses. Tiene que ver con muchas cosas, porque hay gente que en 3 meses pierde la vigencia. Entonces, sí, generalmente sí. La gente con la que hemos estado trabajando del Seguro Social ha conseguido que les den tratamiento durante 3 meses. Digo, la vigencia después de perder el empleo es de 56 días. Cada mes tiene 30 días mínimo, te tendrían que dar 2 meses. Ok, oye, y estos temas del VIH, de los profilácticos, del indetectable es igual a intransmisible, ¿los tienes en sistema braille, en lenguaje de señas? ¿Tienes materiales que puedan considerarse accesibles en estos temas? Sí, pero no como nos gustaría. Fíjate que lo que hacemos aquí, y debería hacer toda la gente, es que hacemos unas plaquitas en tercera dimensión que se planchan. Y las plaquitas en braille traen un mensaje para que nos contacte la gente. Que si de alguna manera les puede llegar el volante, que diga, oye, llame este teléfono. Si quieres saber sobre los condones, llame este teléfono. Si quieres saber sobre el PrEP, llame este teléfono. Y ahí nosotros contestamos. Entonces, eso es lo que hacemos, porque pensamos en hacer todo el material en braille y dijimos, qué difícil es eh, la producción de estos materiales. O sea, tratamos, el asunto de la estrategia es que no se, como de no crear cosas específicas para una población, sino hacer pequeñas adaptaciones que con la misma inversión
puedan ayudar a muchas poblaciones. Entonces, tenemos nosotros esos mensajes en nuestros materiales que los prestadores de servicio, cualquier persona plancha y que ya se le entregan a la gente. Y ya hay enlaces en nuestro sitio web, por ejemplo, que traen los videos con subtítulos y que además están explicados en lenguaje de señas. O sea, además de ser narrados, tienen subtítulos y están explicados en el lenguaje de señas. Entonces, tenemos materiales sobre discriminación, sobre uso del condón, sobre muchísimas cosas. ¿Nos gustaría tener más? Claro. Hay otros niveles más altos de inclusión, sí los hay y los queremos lograr. Y que nosotros quisiéramos, mira, lo ideal sería que desde el gobierno esta política se promoviera y se utilizara. Pero no ha pasado. O sea, que fuera una política pública. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría es que toda la gente se enterara de cómo hacer estas cosas y que las fuera impulsando. Y pues eso es lo que queremos nosotros. Sí tenemos algunos materiales, sí están accesibles en nuestro sitio web, sí están accesibles aquí, pero quisiéramos tener más. Ok, ¿y con qué te gustaría cerrar esta noche? No sé, pero todo lo que se me vino a la mente fue comida. No, pues yo creo que pues con un agradecimiento, agradecerte por este espacio, con todas las dificultades que esto puede tener y espero que que esta participación le sirva a alguien. Aquí nos encuentran en Códice, nos pueden contactar en www.codice.org.mx. Ahí van a encontrar los enlaces para el Twitter, el Facebook, el Instagram creo que también. Y de ahí, si nos escriben al Facebook, contestamos Jaime, Luis o yo. Si nos escriben al Twitter también. Y también pueden encontrarme en @leoncitole, así como un leoncito que lee, y comunicarse conmigo. Si me envían un mensaje al Facebook, por favor díganme quiénes son y qué es lo que necesitan, porque no agrego a toda la gente. Y nosotros recibimos muchos ataques. Nosotros, Códice, somos una organización que hacemos un montón de cosas de hace muchos años y que nosotros nos metemos a modificar políticas públicas, a proponer cambios legislativos, a cosas que no es muy común que las organizaciones hagan, porque además ni financiamiento tienen esos temas. Entonces, de pronto, hasta gente de Argentina, de Perú, se mete a decirnos cosas. Entonces, por eso yo en mi Facebook solo agrego gente que realmente conozca y gente que sepa que no me va a decir hasta lo que me vaya a morir, porque ya ha pasado. En Twitter, pues sí, todos nos podemos escribir lo que queramos. Entonces, ahí también me pueden encontrar. Y pues eso. Ok, tu Twitter es también Leoncito Le. @leoncitole. Ok, Facebook y Lee, Twitter. Lee con doble E. Leoncito Lee, ok. Así es, ahí me encuentran. Okay. Oye, pues te agradezco mucho tu tiempo. Oye, ya me acordé. Sí, Mi dime. amigo de Puebla se llama Daniel Aquino. Es una gran persona, tiene mucho trabajo, es bien lindo. Contáctenlo, es genial. Ok, pues te agradecemos por el dato. Justo lo que estamos intentando, pues es como hurgar en todas las partes del país y conocer lo que la gente hace y que el gobierno no, y lo que la gente hace y pues que se tiene que dar a conocer, porque pues son cosas que al final de cuentas son las acciones que van modificando la sociedad y modificando pues las nuevas juventudes, y la única forma de modificarlas siempre es a través de la educación. Pues yo tengo la fe en que así sea. Esperemos que así sea. Pues yo también. Pues te agradezco mucho, Leonardo. Un abrazo a ti y a cualquier persona que ve este video y nos vemos pronto. Ok, igual. Manual del discapacitado perfecto. Dirección: Pedro Miranda. Asistente de dirección: Marisol Ruiz. Diseño y animación: Andrés Milán Lara. Edición por Emanuel Ruiz Cernas. Canal de YouTube: Manual del discapacitado perfecto. Enero 2021.
Thank